Hola amigos, bienvenidos a Don Quijote de la Mancha, libro de 1615, la tercera y última salida de Don Quijote y Sancho a lo largo de muchas aventuras que tendremos en este libro. Este curso lo hemos llamado Don Quijote de la Mancha 1615, la obra maestra de la literatura universal, porque este libro, el libro que Cervantes publica 10 años después, es realmente considerada la obra maestra de las novelas y de la literatura universal. Gracias por estar acá, gracias por haber visto los videos anteriores o espero que les haya gustado. Estos videos los hago con mucho cariño, con mucho amor para poder aportar al mundo cervantino, al mundo quijotesco y que más personas se unan a esta cruzada, por así decirlo, de lectura del Quijote de la Mancha. Que estén muy bien y muchas gracias por estar aquí. Acá ya no vamos a hablar de personajes, no vamos ahora a hablar de cómo se elaboró el libro, acá ya vamos directamente a el libro, ¿verdad? A su publicación en 1615. El primer libro se publica en 1605 y el segundo libro, la tercera salida, se publica en 1615. O sea, Cervantes duró 10 años en publicar la tercera y última salida del Quijote. En esos 10 años, Cervantes goza de gran popularidad de su Quijote, goza de una alta cantidad de ventas. Él tiene datos de cuántos libros se han vendido, cuántas ediciones hay a este momento. Además del sabor y de la sensación que ha dejado el libro de 1605 en la gente, en el lector común, ¿verdad? Que eran las personas a las cuales Cervantes se enfocaba su literatura. Pero ¿por qué 10 años? O sea, es algo complejo de entender cómo un escritor de la talla de Miguel de Cervantes dura 10 años en publicar la tercera salida del Quijote. Resulta que él estaba muy enfocado en publicar otro tipo de literatura, entre ellas las novelas ejemplares, y también estaba escribiendo su novela que se publicó póstumamente en 1616, El Persiles y Sigismunda. Muchos de los cervantistas y muchos de los estudiosos del libro y de la vida de Cervantes creen que ya él en 1613, 1614 ya llevaba muy avanzado el libro o la tercera salida del Quijote. Resulta que en 1614, un año antes de la publicación de este libro, Alonso Fernández de Avellaneda, un seudónimo, publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es esa imagen que tenemos ahí. En aquel momento no existían los derechos de autor, entonces cualquier literato, cualquier persona de letras podía tomar algún personaje de un libro y desarrollar una continuación o desarrollar una historia paralela sobre este personaje. En este caso, Alonso Fernández de Avellaneda publica el segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué es lo importante acá? Alonso Fernández de Avellaneda nunca existió. Este libro como tal, es un libro que lo que hace o su fin principal es destruir todo lo que Cervantes construyó en el libro de 1605. Entonces, no es que alguien desea continuar la historia del Quijote, no. Alguien desea destruir al Quijote, destruir ese legado que Cervantes construyó con su primer libro. Esto es lo que pasa en el prólogo. Y de ahí es de donde viene, como ya les comenté en el video anterior, de ahí es de donde viene el prólogo, porque ya Cervantes ha terminado el libro. Y acá, como bien lo menciona ahí, existe una respuesta a Avellaneda, ¿verdad? Cervantes se defiende de los insultos personales que recibió en el prólogo de El Quijote de Avellaneda, donde lo llamaron viejo, donde lo llamaron envidioso y manco. También refuerza el orgullo que tenía Cervantes por haber luchado en la batalla de Lepanto. Sobre su mano inválida, Cervantes responde con dignidad legendaria que la perdió en la gloriosa batalla de Lepanto por la gloria de los pasados, de los presentes y los venideros tiempos. También en un tono irónico y elegante, en lugar de enojarse con furia y utilizar muchos improperios, por así decirlo, o insultar a Avellaneda en el prólogo, Cervantes utiliza el humor fino y la ironía para burlarse de las amenazas y las críticas literarias de
Alonso Fernández de Avellaneda. ¿Que quién es Alonso Fernández de Avellaneda? Hasta este momento no se sabe. Hay muchos posibles autores este, que fueron los que construyeron este libro. Yo lo tengo en mi biblioteca, lo he leído dos veces, es un libro muy plano, es un libro con historias muy planas. Si usted es un estudioso del Quijote, pues sin duda tiene que leerlo, ¿verdad? Pero la verdad es que es un libro que no da tanta, tanta ilusión, porque no tiene esa magia de la obra cervantina. ¿Quiénes podrían haber hecho? Bueno, Jerónimo de Pasamonte, se dice que Lope de Vega y su séquito, que no fue solo una persona, sino que fueron varias personas las que construyeron este tomo, pero todavía no se sabe una verdad cierta o no se sabe la verdad de las cosas, ¿verdad? No sabemos quién fue Alonso Fernández de Avellaneda, que es un seudónimo, nunca existió, y que publicó en 1614 El Quijote de Avellaneda. ¿Y que qué hace este Quijote? Cervantes, recordemos que muere en 1616. Si este Quijote no aparece, muy probablemente a Cervantes no le hubiera dado el tiempo para poder concluir su tercera salida o su segundo libro del Quijote. Entonces, este libro, el libro apócrifo, lo que llega es a ser un detonante y a impulsar la escritura del segundo tomo o la tercera salida del Quijote. Publicación de 1615, la segunda parte fue publicada en la Imprenta de Madrid en 1615, un año antes de la muerte de Cervantes. En el año 1614, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, se publica el libro apócrifo, firmado por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Recordemos, en la primera parte Cervantes escribe con esperanza de la tercera salida del Quijote. Sí, correcto. En el primer libro Cervantes deja esa tercera salida en el aire, deja esa tercera salida, la cual Don Quijote se va a trasladar a las justas de Zaragoza a poner a prueba su gallardía, su imagen como caballero andante, porque habían unas justas que se realizaban efectivamente en la ciudad de Zaragoza, y Cervantes, en el libro de 1605, indica que Don Quijote se trasladó a las justas de Zaragoza. El Quijote de Avellaneda efectivamente lleva a Don Quijote a las justas de Zaragoza, pero en este libro, 1615, hay algo muy interesante que más adelante les voy a comentar. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir dentro de ella la edición de la primera parte del Quijote y posterior la apócrifa de la segunda parte que los personajes han leído. A esto se le llama metaliteratura, es traer algo real a un mundo ficticio. Don Miguel de Cervantes trae su Quijote de 1605, lo trae al mundo de ficción del libro de 1615. Hay una línea de tiempo muy corta, aunque son 10 años, pero a nivel literario es muy corta, en donde Don Quijote creo que lo único que está en su hacienda es un mes y después sale en la tercera aventura. Y en ese mes resulta que ya se ha publicado un libro y tanto Sansón Carrasco como muchos de los personajes ya conocen a Don Quijote, ya saben que él luchó contra Molinos de Viento, ya saben que él estuvo en la cueva de Montesinos. Perdón, la cueva de Montesinos no, la cueva de Montesinos es en este libro, 1615. Ya saben que luchó con los Molinos de Viento, ya saben que luchó contra la manada de ovejas y cabreros y carneros, perdón, y ya sabes las locuras que hizo Don Quijote en este primer libro. Eso es traer algo real, un libro que hoy tenemos en nuestras manos, traerlo a una literatura, ¿verdad? De igual manera, la segunda parte del apócrifo viene muy mencionada en esta segunda parte. También en esta segunda parte, Don Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial de la primera parte de sus aventuras y ya son célebres. Y ya son célebres. De hecho, algunos de los personajes que aparecerán en lo sucesivo han leído el libro y reconocen a Don Quijote y a Sancho. Esta segunda parte se caracteriza por ser mucho más estructurada y presentar una cronología lineal diferente a la primera parte. Cervantes se tomó 10 años para escribirla, pero algunos dicen que si no hubiera salido la segunda parte de Avellaneda, quizás a Cervantes no le da tiempo de terminar su secuela. Es la mejor segunda parte que ha existido. Oigan, es la mejor segunda parte que ha existido. Es la primera novela y única donde los personajes saben que se está escribiendo sobre ellos.
Se vuelve un caballero errante más responsable. Los personajes, conociendo la historia, ahora animan las desilusiones de Don Quijote para su propio divertir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Don Quijote sale en su primera y segunda salida, las personas que se topaba o que se topaban con Don Quijote no sabían qué sucedía. Nada más veían una persona con una armadura, un caballo flaco, un gordito y un burrito y un loco que los atacaba. Ahora, en este libro, en el de 1615, muchos de los personajes ya han leído el libro y lo que hacen es crear un ambiente idóneo para que Don Quijote sienta que está viviendo aventuras caballerescas. De eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿verdad? Que animan las desilusiones de Don Quijote para su propio divertir. Este es uno de los momentos más complicados de la novela, es cuando llegan al Palacio de los Duques y acá las derrotas son más emocionales y menos física, pero mucho más humillantes. La invitación al Palacio de los Duques nos presenta el momento más trágico de la segunda parte, donde Don Quijote y Sancho son humillados para divertir a las personas. En este momento de la novela, Don Quijote empieza a declinar sobre su pensamiento y empieza a desilusionarse de la caballería. Al igual que en el libro de 1605, Cervantes lleva a Don Quijote a un edificio, ¿verdad? En el libro de 1605 lo lleva a la venta de Juan Palomeque, y ahí hay un gran lapso de capítulos en los cuales están en la venta. En el libro de 1615 lo lleva al Palacio de los Duques. Ahí hay un pequeño impasse en donde Sancho se separa de Don Quijote y va a gobernar la famosa ínsula Barataria, eh, ese, eh, ese territorio que en algún momento fue prometido por Don Quijote, ganar una ínsula para Sancho y que se le vuelve realidad a Sancho gracias a los duques. Pero Don Quijote permanece dentro del Palacio de los Duques para divertir a las personas. Es muy humillado, le construyen toda una fantasía para el divertir de toda la corte que tiene el duque ahí, o personas que son parte del séquito, parte de la nobleza del duque. Entramos a la estructura del Quijote gracias a Pilar Pulido Corrales por esta maravillosa imagen. Vemos en esta tercera salida que el libro tiene 74 capítulos, de los cuales está mejor estructurado y hay una línea argumental muy lineal. Inicia con el viaje al Toboso, ¿verdad? Pero realmente inicia en los primeros capítulos en la preparación de esta tercera salida, cuando Sansón llega a la hacienda de Don Quijote, le menciona que ya se ha publicado el libro, Don Quijote le entran deseos de volver a salir, habla con Sancho y le dice, Sancho, vamos a viajar al Toboso. Y acá se da algo muy lamentable y que es la primera mentira que recibe Don Quijote. Y esa primera mentira es nada más y nada menos que de Sancho Panza. ¿Por qué? Porque ya estando en el Toboso, Don Quijote le dice a Sancho que vaya y busque el alcázar en donde está Dulcinea. Sancho nunca llegó al Toboso en el libro de 1605. Y Sancho, al verse en una situación complicada, le dice a Don Quijote que salgan y que mejor estén en los prados a la espera del amanecer, porque llegaron de noche, y que él va a entrar a buscar a Dulcinea y que la va a traer ante él. Antes de que Sancho llegue al Toboso, ya ha amanecido, vienen tres labradoras y a Sancho dice, bueno, esta es mi oportunidad de poder engañar a mi amo, total, él está loco, entonces lo que yo le diga me lo va a creer. Pero resulta que ya Don Quijote no ve castillos donde hay ventas, no ve pues guerreros donde hay ovejas o carneros, no ve yelmos de mambrino cuando realmente son vacías de barbero, sino que ahora sí ve la realidad. Él sale ya viendo realidad, no creando esa fantasía. Y resulta que Sancho le dice que viene Dulcinea con dos de sus damas de compañía y Don Quijote pues, se desencanta muchísimo, ¿verdad? Se queda muy pensativo y pues Sancho le dice que es alguno de alguno de estas personas que le hacen mal a él, que son como magos, ¿verdad? Que se le ha encantado, pues. Entonces acá es
La primera mentira que recibe Don Quijote y va propiamente de su buen escudero Sancho Panza. Después tenemos todas las aventuras, ¿verdad? Las Cortes de la Muerte, El Caballero del Bosque, que aquí es donde empieza, al igual que en el libro de 1605, ya el cura y el barbero quedan relegados de la historia y ahora es Sansón el que sigue a Don Quijote a lo largo de su trayecto, convirtiéndose en un caballero para retarlo en una justa, vencerlo y poder devolverlo a su hacienda. Entonces ya vamos a ver el Caballero del Bosque y más adelante tendremos el Caballero de la Blanca Luna, ¿verdad? Pero inicialmente hay un combate entre Don Quijote y Sansón. Don Quijote gana y bueno, Sansón no la pasa bien, se cae y se golpea. Después tenemos al Verde Gabán, ¿verdad? El del Verde Gabán y la aventura de los leones. Acá Don Quijote ve por primera vez o tiene o palpa por primera vez lo que es de verdad ser un hidalgo. Este señor, el caballero del Verde Gabán, es un hidalgo. Después va a la cueva de Montesinos. Después pasa por el retablo de Maese Pedro en una venta. La historia del rebuzno. Esta es muy chistosa, se los recomiendo. Y el barco encantado. O sea, ya aquí vamos a un tema acuático, de agua. Cruzan un río, ¿verdad? Ya estando en el Palacio de los Duques, bueno, perdón, acá lo olvidamos, pero acá hay una historia separada, una historia secundaria pequeñita, que son las bodas del rico Camacho, ¿verdad? Eh, es, es pequeña, creo que son como 2 capítulos, es muy interesante. Ya después acá, después del barco encantado, llegan al Palacio de los Duques, que aquí ya entran otra gran cantidad de personajes, ¿verdad? Y acá está Clavileño, Sancho va a gobernar la ínsula, llegan y posterior a todas estas burlas de Altisidora que está con los duques y todo lo que viven con los duques, Don Quijote se retira y aparte de eso, él se dirige, en ese momento se dirige hacia Zaragoza. Pero aquí es donde entra nuevamente la metaliteratura. ¿Cuáles? Eh, el libro de El Quijote Apócrifo. Don Quijote y Sancho llegan a una venta y a la par, digamos, en la habitación de la par están 2 personas que dicen, bueno, ya leamos algo porque mientras nos traen la cena. Y están leyendo el apócrifo y Don Quijote escucha que lo mencionan, pero resulta que no es su historia, sino es una historia apócrifa y Don Quijote tiene en sus manos el libro apócrifo. Miren qué impresionante, qué metaliteratura esta más impresionante de Cervantes, cómo trae un libro real a su ficción, ¿verdad? En ese momento Don Quijote no se cambia, o sea, cambia todo lo que Cervantes había escrito, o bueno, Cervantes cambia todo y dice, no, no voy a ir a Zaragoza, sino que me voy a dirigir a Barcelona. Y llegan a la ciudad cosmopolita de Barcelona, donde antes de llegar, pues conviven con unos bandoleros catalanes. Don Quijote ve una batalla naval y se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, que nuevamente es Sansón. En este caso, en esta segunda oportunidad, ya ha sido Don Quijote es vencido, ¿verdad? Y él emprende el regreso a, a su hacienda. En ese regreso a su hacienda, ya Don Quijote y Sancho vienen muy desmotivados, ¿verdad? Y pues empiezan algunos proyectos pastoriles, ¿verdad? Don Quijote le dice a Sancho, bueno, ya no soy caballero, entonces hagámonos pastores y vivimos como esa vida idílica de pastoril, ¿verdad? De estar en los campos y todo. Hay ciertos proyectos que se discuten, ¿verdad? Entre Sancho y Don Quijote. Y antes de eso, pues hay una última aventura dolorosa, que es que le pasan unos cerdos por encima, ¿verdad? Y acá está otra literatura interesantísima, ¿verdad? Que es que Álvaro Tarfe es un personaje del libro del Quijote de Avellaneda. Pero Don Quijote nuevamente llega a una venta y escucha que viene una persona y que se llama Álvaro Tarfe. Y él dice, bueno, yo leí en el libro apócrifo, en aquel libro, leí que
había un Álvaro Tarfe. Entonces Don Quijote se presenta con Álvaro Tarfe y él le dice, mire, me han dicho que usted conoce a un tal Don Quijote, se parece a mí. Entonces Don Álvaro y Don Quijote, Álvaro Tarfe, personaje del libro de Avellaneda, ¿verdad? Vean qué interesante y vean qué fabuloso. Cervantes lo trae a su novela y le dice a Don Quijote, no, yo pues sí conocía a un Don Quijote, pero lo dejé en un asilo, perdón, en un manicomio en Zaragoza y él quedó ahí. Entonces el Don Quijote le dice, este, bueno, el verdadero Don Quijote de la Mancha soy yo. Y ahí se le cae a don Álvaro toda su historia, toda su vida. O sea, se le cae, o sea, tiene que reestructurar todo nuevamente porque según lo que él vivió en el libro de Avellaneda, ya él había conocido a un Don Quijote, pero ahora que resulta que se le presenta el verdadero Don Quijote. Don Álvaro queda muy pensativo y Don Quijote llama a un letrado, a un abogado, para que firmen ambos de que el Quijote que don Álvaro Tarfe conoció es un Quijote apócrifo y ambos firman. Miren qué interesante. Esto es parte de empezar a golpear con la daga a Avellaneda en su propio libro, ¿verdad? A darle esas pequeñas estocadas para irlo derrotando poco a poco, ¿verdad? Don Quijote después de este encuentro con Álvaro Tarfe llega efectivamente a su hacienda, ¿verdad? Y pues bueno, encuentra lo que, lo que al final del libro es bastante doloroso y es que encuentra la muerte. Don Quijote muy, muy desilusionado de ya no ser caballero, pues no encuentra razón de ser y decide morir, digamos, él muere, ¿verdad? Le entra una fiebre y al final del libro muere. Ya después está la despedida de Cide Hamete Benengeli y ahí se termina la historia de Don Quijote de la Mancha. Como les digo, este es un librazo, este es un super libro, recomendadísimo. Muchas personas no llegan ni siquiera a este libro, se enredan o se complican en el libro de 1605 porque tal vez no tenían una estructura como esta en donde, como lo mencionamos en el video anterior, les he explicado dónde podrían aburrirse un poquito, dónde lo podrían dejar botado, ¿verdad? Pero este libro es maravilloso. Este libro se lee de corrido sin ningún problema. No va a tener usted ninguna situación en la cual se sienta aburrido ni nada por el estilo. Acá es mucha aventura, eh, pues alguna muy trágica como la que ocurre en el Palacio de los Duques, pero al final es un libro lineal en el cual Don Quijote y Sancho nunca dejan de ser los personajes principales. Se los recomiendo y bueno, pues espero esta explicación les haya agradado. Acá tenemos una imagen de las posibles salidas o los viajes que hizo Don Quijote. El que más me gusta es este. Por ejemplo, la primera salida la tenemos acá en verde, que fue una salida muy cortita, ¿verdad? Después tenemos la segunda salida, que es esta que recorre por acá, llega a Puerto Lápiz y pasa y llega hasta Sierra Morena, ¿verdad? Y de Sierra Morena se devuelve a su hacienda. Después tenemos la tercera salida, que es este libro de 1615, que Don Quijote y Sancho llegan hasta la ciudad cosmopolita de Barcelona. Otra cosa que es muy importante, es la primera vez que Don Quijote ve el mar junto con Sancho. Y es algo impresionante. Esa impresión que ellos tienen de ver el Mediterráneo es algo muy lindo. Y pues bueno, es muy a gusto la estadía en Barcelona, ¿verdad? Aunque al final le hacen igual momentos complicados. A Don Quijote le ponen atrás un papel que dice aquí va Don Quijote y la gente se ríe de él y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que pasa, que vive Don Quijote en Barcelona, es que llega a una imprenta, ¿verdad? Ese gran invento que ayudó a la publicación tanto de su libro como el de Avellaneda. Don Quijote llega a donde hay una imprenta y ve de primera mano cómo se imprimen los libros. Muchos de los cervantistas dicen que Don Quijote ya en Barcelona se da cuenta que su mundo de caballería ya no existe. Ya en Barcelona ve batallas navales, ve escopetas, ve barcos,
ve una ciudad muy como cosmopolita, ¿verdad? Con edificios, con grandes edificios y todo, y ya la caballería andante, como él la leyó en sus libros, ya no existe. Entonces, Don Quijote ya a partir de ahí es su declive heroico, digamos, ya a partir de ahí, por eso es que llega el caballero de la Blanca Luna, lo vence y se devuelve a su hacienda. Esta estructura me gusta mucho y cuando la encontré en internet dije, esta me va a servir muchísimo para explicar un poco de la estructura lineal y cíclica que tiene la novela, tanto en sus salidas y la evolución de Alonso Quijano. En la primera parte, como lo vemos por acá, tenemos a Alonso Quijano que se convierte en Don Quijote, ¿verdad? Y tenemos la primera y la segunda salida. En la primera salida hay una partida, hay una aventura, hay un enfrentamiento, una derrota y un regreso. En la segunda salida ya integramos al buen Sancho Panza, hay una partida, muchas aventuras, enfrentamientos, existe una derrota y hay un retorno a su hogar. Y acá en esta tercera salida ya agregamos a Dulcinea. ¿Por qué agregamos a Dulcinea? Porque venimos hablando de Dulcinea también en el 1605. Resulta que cuando Sancho le presenta a las labradoras a Don Quijote y le dicen que esa es Dulcinea y Don Quijote considera que fue encantada, Dulcinea se vuelve un punto importante en el eje lineal de la historia, porque Don Quijote desea de todas formas, desea con todo su ser desencantar a Dulcinea. Y cuando usted está leyendo el libro se da cuenta de que hay muchos momentos en los cuales Don Quijote intenta conocer cómo desencantarla. Entonces Dulcinea se vuelve parte también de esta tercera salida junto con Sancho, ¿verdad? Él sale con Sancho y hay una referencia importante en Dulcinea. Cuando hay una partida, ¿verdad? Hay muchas aventuras nuevamente, hay enfrentamientos, existe una derrota con el Caballero de la Blanca Luna y tenemos el regreso o el retorno. Y en esta segunda parte, ya Don Quijote deja de ser Don Quijote y se convierte nuevamente en Alonso Quijano el Bueno. De verdad quiero agradecer a todos los que han llegado hasta este momento, a todos los que se han visto los videos. Espero que este material sea de mucho valor para todos aquellos que no han terminado el libro o que nunca han leído Don Quijote y desean leerlo. Y bueno, pues acá les dejo un poquito de referencia a quién seguir. Jesús G. Maestro, como les decía, es muy importante en el mundo cervantino. El canal Quijotesco también. La Galatea también tiene por acá algunos videos importantes. También quisiera mencionar a la Asociación de Cervantistas de España. Y a nivel de música, les recomiendo escuchar de Mago de Oz, La Leyenda de la Mancha, que fue uno de los discos que en mi juventud tuve la oportunidad de escuchar y me encantó muchísimo. Existe una canción que se llama Molinos de Viento, muy buena canción. Y, y bueno, pues es parte de mucho del material que también hay en Internet. Existe mucho material en Internet para poder continuar aprendiendo sobre el Quijote. Muy agradecido con todos ustedes. Acá les dejo mi contacto, infomanagercr@gmail.com. Me pueden escribir por acá. Este es mi número de teléfono. Estamos en Costa Rica. Gracias desde la cuenta Don Quijote Lector. Estoy muy agradecido de haber compartido con ustedes todo este material. Y muy agradecido de que hayan podido ver todos los videos. Déjenme en los comentarios algún comentario, bueno y malo también, no hay problema. Estamos anuentes a recibir y debemos aceptar recibir también malos comentarios, pero espero que de verdad haya sido de valor o que sea de valor este material para que usted termine de leer El Quijote de la Mancha. Vamos a leer este último enfrentamiento. Este último pasaje, el miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace Sancho que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no sean lo que son. Don Quijote, antes de enfrentar los rebaños de ovejas y carneros. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuevamente muy agradecido porque hayan visto este video y espero sea de valor para su lectura.